Me dijeron que Colombia era un desastre. Un caos. Y al principio, les creí. Imaginen dos mundos, opuestos en cada latido, en cada sombra. Por un lado, una utopía de cristal y acero, un lugar como Dubái, donde la perfección es ley y cada línea está calculada hasta el milímetro. Por otro, Colombia. Un país que, en la mente del mundo, y en la mía, era sinónimo de desorden, de peligro, de una belleza salvaje y enredada. Yo soy Astrid, una arquitecta danesa, una mujer criada en la lógica del diseño escandinavo, donde la forma sigue a la función y la belleza reside en la pureza, en el silencio. Mis amigos, con la mejor de las intenciones, me advirtieron. No vayas a Colombia, Astrid. Es demasiado impredecible, caótico. Ve a Dubái, a Singapur. Allí encontrarás la perfección del futuro, la seguridad del orden. Y por un tiempo, les hice caso. Busqué la belleza en la impecable simetría del desierto domesticado. Pero lo que encontré fue un silencio que gritaba, una perfección tan absoluta que se sentía vacía, sin alma. Fue ese vacío el que, paradójicamente, me empujó hacia el caos que tanto temía. Esta no es solo la historia de un viaje. Es el relato de cómo una arquitecta obsesionada con las líneas rectas aprendió que la verdadera perfección no se encuentra en la ausencia de defectos, sino en las cicatrices que cuentan una historia de resiliencia. Es el viaje que me llevó a preguntar, ¿se puede diseñar la alegría? La respuesta que encontré en las calles coloridas de Colombia, en el ritmo de su gente y en el corazón de su aparente desorden, cambió mi vida y mi forma de entender la arquitectura para siempre. Esta es la historia de por qué el caos organizado de Colombia es infinitamente más hermoso que la perfección sin alma. Antes de que empecemos este viaje, te pido que te suscribas y le des al botón de me gusta. Así, el algoritmo sabrá que te interesan las historias que desafían nuestras percepciones y te mostrará más contenido como este. Tu apoyo es fundamental. También, en la descripción, te dejo enlaces a otros videos que podrían interesarte. Ahora sí, acompáñame a descubrir por qué me equivoqué. La noche en Copenhague era, como siempre, una sinfonía de quietud. Una llovizna fina golpeaba mi ventana, y la luz de los faroles se disolvía sobre el empedrado mojado. Estaba a punto de cerrar mi portátil, pero una miniatura en YouTube detuvo mi mano. La imagen mostraba una ciudad futurista de torres que arañaban las nubes, de un blanco y plateado clínico. El título, Dubái, diseñando el mañana. Presioné play, casi por inercia. La pantalla se llenó de imágenes aéreas impecables. Autopistas de 8 carriles perfectamente sincronizadas, fuentes que danzaban con una precisión matemática al son de una música orquestal, interiores de centros comerciales tan vastos y pulcros que parecían renders de computadora. Había gente, sí, pero se movían como figurantes en una maqueta perfecta. Nadie hablaba demasiado alto. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el suave deslizamiento de los zapatos de lujo sobre el mármol pulido. Fue entonces cuando sentí algo en el pecho. No un sonido, sino una ausencia. Una sensación de vacío, como el eco en una habitación inmensa y deshabitada. Saqué mi lápiz blanco, una costumbre de arquitecta, y anoté en mi cuaderno, perfección sin alma. El video continuó. Rascacielos que desafiaban la gravedad, islas artificiales con formas perfectas, interiores minimalistas de una pureza absoluta. Mi conciencia profesional reaccionó. En mi campo, el branding y el diseño, siempre se nos pide crear impacto, hacer que algo destaque. Pero aquí, nada destacaba porque todo era perfecto, todo era un monumento a sí mismo. La ausencia de contraste creaba una monotonía visual, una belleza estéril. Luego, el video mostró la vida cotidiana, un metro sin conductor que se deslizaba en silencio, gente comiendo en restaurantes donde el murmullo era casi inaudible, el silencio entre los platos era más largo que las conversaciones. Inevitablemente, escribí una segunda línea, el silencio como ausencia, no como paz. Al final del video, un eslogan apareció en pantalla, donde el futuro es perfecto.
Y en ese instante, en mi silencioso apartamento en Copenhague, sentí un escalofrío. Cerré el cuaderno pensando, tengo que entender la naturaleza de ese vacío. La pausa para el almuerzo en la oficina era un ritual de luz y orden. El comedor, con sus paredes de cristal, se inundaba de una suave luz nórdica que se reflejaba en las mesas blancas. El aroma a café recién molido flotaba en el aire. Mientras buscaba un sitio con mi bandeja, mi colega, Mette, me hizo una seña. Astrid, por aquí. Mette era pragmática, directa, una ingeniera que veía el mundo en términos de eficiencia y lógica. Nuestras conversaciones a la hora del almuerzo solían ser un agradable contrapunto a mi visión más estética del mundo. Al sentarme, Mette fue directa al grano. He visto tus búsquedas recientes en el servidor de la empresa. Dubái, Singapur. Planeando un viaje para encontrar la ciudad perfecta. Me reí, sorprendida. Tan obvio soy. Tu cara tiene esa expresión de turista en busca de la utopía arquitectónica, bromeó. Pero su siguiente comentario fue extrañamente serio. Es una buena lección. Orden, limpieza, seguridad. Todo funciona. ¿Es el sueño de un diseñador hecho realidad? Asentí, pero una duda persistía en mi interior. Fue entonces cuando, casi como un pensamiento al aire, mencioné, también he estado pensando en Colombia. Mette casi se atraganta con su café. Dejó la taza en la mesa con un ruido seco y me miró como si hubiera anunciado mi intención de viajar a la luna. ¿Colombia? ¿Estás bromeando? Astrid, eso es el polo opuesto a todo lo que aprecias. Es ruidoso, desorganizado. Peligroso. La gente te dice que es mejor ahora, pero el caos está en su ADN. Créeme, te sentirías abrumada en 5 minutos. Quédate con Dubái. Es predecible. Es perfecto. Sus palabras, cargadas de una lógica protectora, eran un eco de todo lo que había leído, de todos los prejuicios que flotaban en el imaginario colectivo. Mette, con la mejor de las intenciones, me estaba pintando un cuadro de 2 mundos, el paraíso del orden y el infierno del desorden. Cogí una servilleta y, sin darme cuenta, mi lápiz blanco dibujó 2 columnas. A la izquierda, Dubái. A la derecha, Colombia. El espacio bajo cada nombre estaba vacío, como un desafío. La idea de la comparación me sedujo. El instinto analítico de mi profesión se apoderó de mis planes de viaje. Quizás por eso mismo debería ir, murmuré. Para entender el contraste. Mette suspiró, resignada. Haz lo que quieras, pero te lo advierto. Empieza por la perfección. Ve a Dubái primero. Sacia tu sed de orden. Quizás después de eso, no necesites exponerte al caos. Sus palabras resonaron. Tenían sentido. Al terminar el almuerzo, sentí esa misma sensación de vacío en el pecho que me había provocado el video, una quietud incómoda. El viaje, me di cuenta, ya no era solo por placer. Se había convertido en una investigación. El avión descendió sobre el desierto y el aeropuerto internacional de Dubái apareció como un espejismo de metal y cristal. La eficiencia era sobrecogedora. Pasillos móviles silenciosos, señalización digital impecable, un silencio casi reverencial roto solo por anuncios multilingües en un tono suave y modulado. El aire acondicionado creaba una atmósfera artificialmente fresca, un escudo contra el mundo exterior. Era, en todos los sentidos, perfecto. Y profundamente impersonal. Desde el taxi, la ciudad se desplegaba como una maqueta a escala real. Rascacielos que perforaban un cielo sin nubes, cada uno una proeza de la ingeniería, pero juntos formaban un horizonte de ambición fría. No había cables a la vista, ni una sola pieza de basura en las aceras impolutas. Las palmeras que bordeaban las autopistas estaban tan perfectamente alineadas que parecían clonadas. En mi cuaderno, bajo la columna de Dubái, escribí, orden coreografiado. Mi hotel era una torre de cristal que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad.
La habitación era un santuario de minimalismo beige y blanco. Todo era controlado por una tablet, las luces, las cortinas, la temperatura. Era eficiente, cómodo y completamente estéril. Me sentía como una visitante en un museo del futuro, un lugar para ser admirado, pero no para ser vivido. Mi primera mañana, caminé por el puerto deportivo. Los yates estaban amarrados con una precisión milimétrica. La gente corría por un paseo marítimo impecable, todos con ropa deportiva de marca, auriculares inalámbricos y una expresión de concentración. No había músicos callejeros, ni vendedores ambulantes, ni niños jugando sin supervisión. Era una postal perfecta, pero sin vida. Escribí, la belleza de la ausencia. Por la tarde, visité el Burj Khalifa. La proeza arquitectónica era innegable. Desde la plataforma de observación, el mundo parecía un intrincado circuito electrónico. Pero mientras miraba hacia abajo, no sentía asombro, sino una extraña melancolía. Era la vista desde la cima de un mundo que había eliminado la imperfección, y con ella, la humanidad. Al anochecer, busqué algo auténtico. Un guía me recomendó un zoco tradicional. Resultó ser una reconstrucción impecable dentro de un centro comercial con aire acondicionado. Las tiendas vendían especias envasadas al vacío y alfombras hechas a máquina. Los vendedores sonreían sonrisas ensayadas. Era una simulación de la cultura, empaquetada y segura para el consumo turístico. Historia esterilizada, anoté, la punta de mi lápiz blanco presionando con fuerza el papel. Cada comida era en un restaurante de diseño, con un servicio impecable y un silencio casi absoluto entre las mesas. Cada interacción se sentía guionizada. La gente era amable, pero distante. Era una cortesía funcional, no una calidez genuina. La soledad en medio de esa multitud perfecta era abrumadora. El vacío que había sentido en mi apartamento en Copenhague ahora era un abismo. La perfección, me di cuenta, era una jaula dorada. Era la ausencia de fricción, la ausencia de sorpresa, la ausencia de alma. Una noche, de pie en el balcón de mi habitación, mirando las luces perfectamente sincronizadas de la ciudad, tomé una decisión. Cerré el cuaderno en la página de Dubái, llena de frases como silencio clínico, armonía forzada, vacío existencial. Abrí mi portátil y, con un pulso tembloroso, compré un billete de avión. Un billete al otro lado del espectro. Un billete al caos. El aterrizaje en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, cerca de Medellín, fue un asalto a los sentidos. Al salir del avión, no me recibió una ráfaga de aire acondicionado, sino una ola de aire húmedo y tibio, cargado con el olor a tierra mojada y a flores desconocidas. El caos comenzó de inmediato. Familias enteras se abrazaban y gritaban de alegría en la zona de llegadas. El sonido no era un murmullo ordenado, sino una explosión de vida. Vendedores ofrecían tinto y arepas a gritos. La gente no caminaba en líneas rectas, fluían como un río, esquivándose con una agilidad natural. El viaje en taxi hacia Medellín fue una inmersión total. El conductor, un hombre llamado Carlos, tenía la música a un volumen que hacía vibrar el coche. Era vallenato. El sonido del acordeón, alegre y nostálgico, llenaba el aire. Carlos no conducía, bailaba con el tráfico. Se metía en huecos imposibles, tocaba la bocina no con ira, sino como una forma de comunicación, un «epa, parce, que voy pasando». Y gritaba comentarios a otros conductores, no insultos, sino bromas. Miré por la ventana. Las montañas, de un verde tan intenso que dolía a los ojos, rodeaban el valle. Y luego, la ciudad. Un mar de ladrillo rojo que trepaba por las laderas, salpicado de manchas de colores vivos. No había una planificación visible, las casas parecían haberse apilado unas sobre otras de forma orgánica, como un coral creciendo en una montaña. Los cables eléctricos formaban telarañas sobre las calles. Había grafitis por todas partes. Al llegar a mi hotel boutique en el poblado,
me sentí completamente desorientada. Saqué mi cuaderno y en la página derecha, bajo Colombia, escribí una sola palabra: caos. La dueña del hotel, una mujer llamada Elena, me recibió no con una reverencia formal, sino con un abrazo y 2 besos en las mejillas. Bienvenida, mija. ¿Estás en tu casa? ¿Quieres un tintico para el susto del viaje? Su calidez era tan genuina, tan inesperada, que me dejó sin palabras. La habitación no era un cubo blanco. Las paredes eran de un azul profundo, había una hamaca colgada en el balcón y la ventana no daba a una vista de rascacielos, sino a un jardín exuberante donde los colibríes revoloteaban entre flores de colores imposibles. Esa noche, el silencio no existía. Desde mi balcón oía la mezcla de salsa de un bar cercano, el ladrido de un perro, las risas de un grupo de gente en la calle, el motor de una moto. En Dubái, habría sido una cacofonía insoportable. Aquí, extrañamente, se sentía como una nana. Era el latido de la ciudad. Antes de dormir, añadí 2 palabras más bajo: caos, calidez humana. El latido de la vida. El contraste era tan brutal, tan absoluto, que sentí un vértigo. No sabía si amarlo o odiarlo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía algo. El vacío había desaparecido, reemplazado por una abrumadora y caótica plenitud. A la mañana siguiente, decidí enfrentar el corazón del caos que tanto me habían advertido, la Comuna 13. La historia del lugar pesaba sobre mí. Pero mi guía, un joven artista local llamado Mateo, me sonrió con confianza. Parce, olvida lo que has leído. Vienes a ver la transformación, la resiliencia. El viaje en Metrocable fue la primera revelación. Al elevarnos sobre el mar de techos de ladrillo y zinc, no vi un barrio marginal, sino un lienzo viviente. La gente saludaba desde sus terrazas. La ropa tendida formaba guirnaldas de colores entre las casas. Y luego, llegamos a las escaleras eléctricas. Unas escaleras naranjas y techadas que ascendían por la ladera de la montaña, un símbolo impensable de progreso en medio de lo que yo había imaginado como desolación. Fue como subir por la columna vertebral de un dragón colorido. Al bajar de las escaleras, el mundo explotó en color y sonido. Las paredes no eran paredes, eran murales gigantescos. Grafitis de un talento extraordinario contaban la historia de la comuna, rostros de víctimas, símbolos de paz, pájaros que rompían cadenas. Mateo me explicó el significado de cada uno. No era vandalismo, era un grito, una memoria, una declaración de futuro. Aquí, las grietas en los muros no se ocultan con yeso, me dijo, señalando un mural pintado sobre una pared agrietada. Aquí, las grietas se pintan, se resaltan. Se convierten en parte de la historia, en un mapa de nuestra resiliencia. Esa frase me golpeó como un rayo. En mi mundo, una grieta era un defecto, un error a corregir. Aquí, era un testimonio. Saqué mi cuaderno, mis manos temblaban un poco. Escribí: la estética de la resiliencia. Las cicatrices como belleza. Caminamos más arriba. De cada casa salía una música diferente, reggaetón, salsa, hip hop. Los niños jugaban en la calle, improvisando un partido de fútbol en un espacio inverosímil. Un grupo de jóvenes hacía breakdance en una pequeña plaza, su energía era contagiosa. El aire olía a arepas asándose y a café recién hecho. Era un caos sensorial, pero no era anárquico. Había un orden subyacente, una lógica comunitaria. La gente se saludaba, compartía, se cuidaba. Los vecinos se gritaban de una terraza a otra, no para discutir, sino para pasarse un recado. Era lo que Mateo llamó caos organizado. Vi la arquitectura con nuevos ojos. Casas a medio construir, con las varillas de hierro apuntando al cielo, esperando un piso más. Balcones repletos de macetas con flores de colores chillones. Fachadas pintadas de fucsia, turquesa, amarillo. No había un código de color, no había una normativa de altura.
Cada casa era una expresión de la familia que vivía dentro. Era una arquitectura de la necesidad y del sueño, imperfecta, vibrante y profundamente humana. Comparé esto con los edificios idénticos y sin rostro de Dubái. Allá, la perfección externa ocultaba un vacío. Aquí, la imperfección externa revelaba un alma desbordante. Al llegar a un mirador en la cima, la vista de Medellín se extendía bajo nosotros. El sonido de la comuna subía hasta nosotros, no como ruido, sino como un pulso colectivo. Era el latido del corazón de la ciudad. Mateo me ofreció un helado de mango biche. Mientras el sabor agridulce explotaba en mi boca, miré mi cuaderno. La palabra caos seguía allí, pero ahora la entendía de otra manera. Ya no significaba desorden. Significaba vida en su máxima expresión. Taché la palabra y escribí encima, sinfonía vital. El sonido que me había perseguido en Copenhague y Dubái no era un tintineo de cristal, era el ritmo sordo de un corazón que apenas latía. Aquí, en medio del vallenato, las risas y los gritos de los niños, sentí por primera vez un ritmo interior que no era silencio, sino música. Mi siguiente inmersión fue en la plaza minorista, un mercado gigantesco que prometía un caos de un tipo diferente. El olor me golpeó primero, una mezcla abrumadora de cilantro, carne, pescado y el dulzor penetrante de cientos de frutas tropicales. El ruido era ensordecedor. Vendedores gritando ofertas, el chirrido de las carretillas, la música popular a todo volumen desde un puesto de jugos. Era el polo opuesto a un silencioso y formal salón de té. Me sentí perdida, una isla de minimalismo nórdico en un océano de exuberancia latina. Pero entonces ocurrió la magia. Me detuve frente a un puesto que desbordaba de frutas de formas y colores que jamás había visto. El dueño, un hombre mayor con un bigote espeso y una sonrisa arrugada, vio mi confusión. ¿Nunca ha probado el lulo, Mona? Antes de que pudiera responder, partió una de las frutas naranjas con su navaja y me ofreció un trozo. Pruébelo, sin compromiso. El sabor era indescriptible, una explosión ácida y dulce. Mi rostro debió reflejar mi asombro, porque el hombre soltó una carcajada que resonó en todo el pasillo. Bacano. Ve. Eso es Colombia en una fruta, parce. Pronto, la vendedora del puesto de al lado se unió a la conversación, recomendándome que probara la granadilla. Otro cliente me explicó la diferencia entre el plátano verde y el maduro. En 10 minutos, estaba rodeada de extraños que me trataban como a una vieja amiga, todos hablando al mismo tiempo, riendo, compartiendo. No era una transacción comercial, era un acto de comunión. Recordé los restaurantes silenciosos de Dubái, donde la interacción era mínima y funcional. Aquí, la comida era una excusa para la conexión. Era ruidoso, desordenado, pero increíblemente cálido y humano. En mi cuaderno, anoté, la alegría es un ingrediente compartido. La arquitectura del lugar era puramente funcional, un enorme cobertizo de hormigón y metal. Pero la vida que contenía lo transformaba. Cada puesto era un microuniverso de color, decorado a gusto de su dueño. Montañas de aguacates, pirámides de tomates, guirnaldas de ajos. Era un desorden visual que, en conjunto, creaba un tapiz de una belleza vibrante e irresistible. Aquí no había diseño premeditado, no había experiencia de usuario curada. El diseño era la vida misma, fluyendo, adaptándose, creando patrones orgánicos. Era un caos organizado por la necesidad, la tradición y el simple placer de estar juntos. Me senté en un pequeño taburete a tomar un jugo de maracuyá. El ritmo de la cumbia se mezclaba con el sonido de los cuchillos cortando en las tablas. Vi a la gente negociar, bromear, contarse la vida. Y entendí. La pregunta que me había hecho en Copenhague estaba mal formulada. No se trataba de si el silencio se podía diseñar. La verdadera pregunta era, ¿se puede diseñar la alegría? Dubái había intentado diseñar la felicidad a través de la perfección y el orden, y había fracasado, creando un paraíso estéril. Aquí, en medio de este bendito desastre, la alegría no necesitaba ser diseñada.
Simplemente, brotaba. Era salvaje, ruidosa, imperfecta y absolutamente real. Escribí una última nota en la página del mercado: el diseño más perfecto es el que permite que la vida suceda. Para el último tramo de mi viaje, volé a Cartagena. Al cruzar las murallas y entrar en la ciudad vieja, sentí como si hubiera entrado en una novela de García Márquez. El aire era denso, salado y olía a flores y a fruta madura. El sol caribeño incendiaba los colores de las fachadas: amarillo ocre, azul cobalto, rojo terracota. Los balcones de madera, repletos de bugambillas púrpuras y rosadas, se asomaban a las calles empedradas. Era la antítesis de la paleta de colores controlada de Dubái. Era un festín visual, un lugar que celebraba la imperfección. Las paredes desconchadas no eran un signo de abandono, sino de historia. La pintura desgastada por el sol y la humedad creaba texturas que ningún diseñador podría replicar. Era un lugar que llevaba sus años con orgullo, no un lugar que intentaba borrar las huellas del tiempo con capas de modernidad aséptica. En la plaza de Bolívar, me senté en un banco bajo la sombra de los árboles. El mundo a mi alrededor era un ballet de caos armonioso. Palenqueras con sus vestidos coloridos vendían fruta fresca. Un grupo de músicos tocaba cumbia, y una pareja de ancianos se puso a bailar espontáneamente, sus movimientos lentos y llenos de gracia. Los niños perseguían palomas. Era un espacio público vivo, no un monumento para ser admirado en silencio. Saqué mi cuaderno por última vez. Abrí la página. A la izquierda, la columna de Dubái: orden, silencio, perfección, vacío. A la derecha, la de Colombia: caos, color, música, vida, alegría. Dibujé un gran círculo en el centro, uniendo las dos páginas, uniendo los dos mundos dentro de mí. El círculo no era perfecto, estaba un poco torcido, como la vida misma. Entendí que mi búsqueda de la perfección había sido una búsqueda equivocada. Como arquitecta, había sido entrenada para crear orden, para eliminar lo superfluo. Pero Colombia me había enseñado que lo superfluo, el color extra, la música inesperada, la conversación con un extraño, es a menudo donde reside el alma de un lugar. La perfección no está en las líneas rectas y las superficies pulidas. Está en la capacidad de un espacio para abrazar la vida, con todo su desorden, su ruido y su belleza imperfecta. El realismo mágico del que tanto había leído no era una fantasía literaria, era la realidad de un país donde lo improbable es cotidiano, donde la resiliencia transforma el dolor en arte y donde la alegría es un acto de resistencia. Cerré los ojos. El sonido interior que me había acompañado ya no era una pregunta. Era una certeza. Era el ritmo de un acordeón, el golpe de un tambor, el latido de un corazón colectivo que había aprendido a bailar en medio de la tormenta. Era el sonido de la vida. De vuelta en el avión, sobrevolando las nubes, miré por la ventana. El rostro que me devolvió el reflejo no era el de la arquitecta ansiosa que había huido de la perfección vacía de Dubái. Era una mujer con los ojos un poco más abiertos, con una sonrisa que ya no buscaba la simetría. El viaje no me había dado las respuestas que buscaba, me había dado mejores preguntas. Me había enseñado que la verdadera labor de un diseñador no es imponer un orden, sino crear un escenario para que la vida florezca. No es construir muros perfectos, sino pintar las grietas para contar una historia. Colombia no era un caos. Era una obra de arte compleja, vibrante y en constante evolución. Era la prueba de que se puede construir belleza no a pesar de la imperfección, sino gracias a ella. Mi cuaderno estaba lleno, no de planos y medidas, sino de sensaciones, de colores, de ritmos. Regresaba a Copenhague no con un proyecto, sino con una nueva filosofía. Mi próximo diseño no sería silencioso. Tendría música. No sería minimalista. ¿Tendría alma? No sería perfecto. Sería, como Colombia, inolvidablemente vivo. El avión se inclinó, apuntando hacia el norte, hacia el orden. Pero dentro de mí, el ritmo del sur, el latido del caos organizado, seguiría sonando para siempre.
La historia apenas comenzaba. ¿Qué te ha parecido este viaje? Tus opiniones y experiencias son increíblemente valiosas, así que por favor, déjame un comentario. Cuéntame si has sentido algo parecido o si ves tu propio país de una manera diferente. Y si esta historia te ha movido, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Tu apoyo me permite seguir creando y compartiendo estas reflexiones.